El libro de Jonás, usted rápido dice, que a una azota un gran pez, que tenía que ir para Nínive y cogió para Tarsis. Es cuando empieza el capítulo 4. Porque muchas veces nosotros pensamos que Jonás cogió para Tarsis porque él era un rebelde, vemos el carácter de Dios, en la historia de la cruz. Cuando nosotros vemos la historia de la cruz, nosotros vemos que Dios es un Dios santo, la justicia y el amor. La justicia de Dios y el amor de Dios no compiten, sino que se complementan el uno al otro. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén teniendo un excelente día en cualquier momento que estén viendo este podcast. Espero que los podcasts estén siendo de bendición, que estén siendo de ayuda, ¿verdad? Y yo les estoy compartiendo de lo que yo tengo. De lo que yo tengo, eso es lo que le doy de mi experiencia, de las cosas que he aprendido del Señor. Y el tema de hoy a mí me gusta mucho porque de verdad me emociona el tener un Dios tan grande y tan poderoso. Pero antes de comenzar el episodio de hoy, quiero recordarte que te suscribas al canal, que le des compartir, por favor, para que otras personas también sean bendecidas, que le des like, que le des a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que suelte un episodio y así pueda seguir conversando conmigo de los temas que tanto nos gusta, que son los temas del Señor. Ahora bien, el tema que yo voy a hablar con ustedes hoy podría entenderse como si fuera un poquito contradictorio al tema que les hablé en el episodio pasado. Recordamos que les compartí, ¿verdad?, de la forma que yo aprendí a leer la Biblia, de las herramientas que yo uso para leer la Biblia y de los métodos que uso para leer la Biblia, para aprender a leer la Biblia, ¿verdad? Y una de las formas que le hablé, que fue la última, pues les hablé de la hermenéutica, y la hermenéutica trata de no simplemente de ver que el versículo ¿verdad?, me revela a mí y cómo yo aplicarlo, sino también ver todo el contexto, ¿verdad? Ver la historia, ver todo lo que estaba pasando detrás del versículo y qué en realidad Dios estaba tratando de enseñar en ese momento, ¿verdad? Y aunque todas esas cosas son súper importantes, y quiero hacer una aclaración, no estoy quitando importancia al estudio de la palabra. Al contrario, quiero que se den cuenta que esto que les voy a enseñar nos enseña que el estudiar la Biblia tiene un propósito. O sea, el estudio tiene un propósito. Y en ese capítulo, en ese episodio que yo hablé con ustedes, toqué un versículo, que ese versículo es la base de la conversación que vamos a tener hoy. Y ese versículo se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan 17:3, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra conocer, nos damos cuenta que la palabra conocer en la Biblia tiene un peso bien fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros podemos cometer el error de pensar que como nosotros, ¿verdad?, vivimos ahora mismo en un tiempo donde hay mucha tecnología, hay mucho conocimiento, hay muchas herramientas que podemos utilizar, ¿verdad? Tenemos el internet, tenemos comentarios bíblicos, tenemos podcast, tenemos reel, tenemos carruseles. Pues podemos pensar que como nosotros tenemos mucha información de Dios, podemos cometer el error de pensar que nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Y no es lo mismo nosotros conocer que conocer a, ¿verdad? Porque yo puedo decir que, por ejemplo, yo tengo un jugador favorito, ¿verdad? Los que me conocen todos saben que mi jugador favorito es LeBron James. Y yo puedo, ¿verdad?, decir muchos datos de LeBron James: dónde nació, qué día nació, para los equipos que ha jugado, ciertas estadísticas, los campeonatos, todas esas cosas. Pero ahora yo le pregunto, si yo le digo todas esas cosas a ustedes pensarían que yo conozco a LeBron.
No, yo conozco cosas de LeBron. O sea, yo conozco datos de él, pero en realidad no lo conozco a él. O sea, yo no, lo conocerá su esposa, lo conocerán sus hijos, la gente que vive con él, que pasa tiempo con él. ¿Me entiendes a dónde voy? O sea, que a veces nosotros estudiamos la Biblia, ¿verdad? Y tenemos ese empeño, y eso es muy importante, ¿sabes? Una cosa complementa a la otra, pero que no simplemente leamos la Biblia, cuando leamos la Biblia, no simplemente nos quedemos en las preguntas de quién lo escribió, por qué lo escribió, hacia quién estaba dirigido eso, sino que también veamos lo que en realidad el propósito principal de nosotros estudiar la Biblia. O sea, Dios ha querido ha querido mostrarse al ser humano a través de la Biblia. O sea, él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Y entonces, a través de toda la historia, a través de todas esas cosas, no simplemente pensemos qué estoy aprendiendo o qué yo puedo tomar para mí de esto o qué yo puedo aplicar. O simplemente no tratar de acumular tanta información. Es buena la información, ¿sabes? Uno tiene que acumular información para saber las cosas, pero también trata de conocer a Dios a través de la lectura, porque a través de la lectura de su palabra es que Él se ha dado a conocer. Él se ha dado a conocer a su pueblo, a su gente. Muchas veces nosotros pensamos que conocer a Dios significa todo el tiempo estar sintiendo emociones o todo el tiempo tener una experiencia. Y aunque esas cosas sí son buenas, eso no significa conocer a Dios. Conocer a Dios es nosotros conocer su carácter, conocer cómo las cosas que Él ama, las cosas que Él aborrece, cómo Él trata al pecador arrepentido, qué le causa gozo a Dios, cómo Dios responde a la obediencia. Todas esas cosas, cuando uno conoce cómo Dios, el carácter de Dios, ahí es que nosotros empezamos a conocer a Dios. Como por ejemplo, cuando nosotros, la persona que más nos conoce, podríamos decir que es o nuestra mamá o nuestra pareja. Y cuando nosotros por ejemplo, cuando nosotros empezamos a conocer a alguien, nosotros empezamos a hacer preguntas, normalmente empezamos a hacer preguntas, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y esas cosas, aunque son importantes, después de 2 días o de 3 días que nosotros ya sabemos, por ejemplo, el color favorito, la comida y todas esas cosas, nosotros podemos decir que nosotros conocemos a la persona. No, en realidad no la conocemos. Nosotros conocemos a la persona cuando, por ejemplo, pasa alguna situación y tú dices, yo sabía que tú ibas a reaccionar así porque te conozco, o yo sabía que tú me ibas a mirar porque sé cómo tú eres, o yo sabía que tú ibas a reaccionar de esta manera. Y eso pasa cuando ya tú realmente conoces a una persona, cuando tú tienes una amistad de muchos años, cuando tú tienes un matrimonio de mucho tiempo, cuando, ¿verdad?, tu mamá te conoce, que dice, yo sabía que esto te iba a gustar porque yo te conozco, ¿verdad? Ahí es cuando tú en realidad, cuando tú conoces el carácter de esa persona. Y ahí es donde nosotros deberíamos apuntar, ahí es donde nosotros deberíamos, ¿verdad?, llevar el estudio de la palabra, ¿verdad? Porque ese es el fin de nosotros estudiar su palabra. No simplemente ver qué aplica eso para nosotros, sino conocerlo a Él. Porque eso también nos ayuda, por ejemplo, en situaciones que sentimos desaliento, en situaciones que sentimos desesperar, en situaciones que sentimos que no encontramos la salida. Cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, el carácter de Dios, y que Dios nunca deja a sus hijos desamparados, y que Dios le da gozo a la obediencia, y que Dios honra la obediencia, y que Dios, ¿verdad?, perdona al corazón contrito y humillado, ¿verdad?, que Dios nunca lo desprecia, ¿verdad? Podemos entonces podemos navegarnos y conducirnos mejor en la vida. Por ejemplo, cuando nosotros cometemos alguna falta y nosotros vamos a orar,
y nos sentimos como que, "Yache, Dios me perdonará, Dios no me perdonará". Usted sabe que si Dios está, que si usted está verdaderamente arrepentido, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, esas saetas del enemigo, que el enemigo quiere ponerle en la cabeza de nosotros de que, Dios no te va a perdonar cosas. No, usted conoce a Dios. Usted conoce que Dios, ¿verdad? Detesta el pecado, pero Dios ama al pecador. Y Dios quiere que uno se acerque a Él. Dios quiere que uno, ¿verdad?, se humille delante de Él. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y entonces ahí es que viene a cobrar vida el resto de la Biblia, porque cuando, por ejemplo, usted no entiende un pasaje bíblico y no encuentra, como que lo encuentra difícil entender, porque dice, pero ¿por qué Dios actuó de esta forma? ¿Sabes? No nos quedemos simplemente en ese versículo. Tenemos el resto de la Biblia, tenemos el resto de ¿sabes?, de la Biblia, de las historias, para ver el carácter, para ver por qué Dios actuó de la manera que actuó. Para ver que Dios se duele cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando pecamos. Cuando vemos que Dios busca, ¿verdad?, el arrepentimiento del hombre para volver a acercarlo a Él. Que Dios es un Dios perdonador, que Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios recto. Dios es un Dios santo, ¿verdad? Todas esas cualidades que Dios tiene, cuando nosotros las conocemos, podemos entender muchas otras cosas. Y por ejemplo, en la Biblia hay muchas historias que cuando uno las ve con ese lente, ¿verdad?, que no simplemente buscamos ver la historia, no simplemente pensamos en estudiar la historia, en conocer datos de la historia, sino que empezamos a escudriñar el carácter de Dios, o qué esta historia me enseña de Dios, cómo Dios actuó en este, ¿verdad?, en este acontecimiento en particular. Podemos ver tantas cosas maravillosas del Dios que nosotros le servimos. Y yo tengo varios ejemplos, ¿verdad?, cortos, y les voy a darle un poquito de dos o tres historias que yo veo, ¿verdad?, del carácter de Dios. Pero quiero dejarle la asignación que usted lea cada una, ¿verdad?, de las historias de la Biblia, y vea qué usted aprende de Dios en esa historia de la Biblia. Como por ejemplo, uno de los pasajes donde podemos ver el carácter de Dios es en el libro de Jonás. Ahí, cuando muchas veces alguien le pregunta a usted, ¿qué es el libro de Jonás?, usted rápido dice, que a Jonás se lo tragó un gran pez, que tenía que ir para Nínive y cogió para Tarsis. Pero en ese libro de la Biblia, nosotros podemos ver un carácter de Dios tan bonito, porque, por ejemplo, esa historia en particular, yo pienso que el capítulo más hermoso que tiene ese libro es cuando empieza en el capítulo 4. Porque muchas veces nosotros pensamos que Jonás cogió para Tarsis porque él era un rebelde, porque no quería hacer la voluntad de Dios. No, en el capítulo 4, cuando empieza el capítulo 4, él dice por qué es que él no quería ir para Nínive. Y tú ves algo hermoso. Él dice, yo sé lo que iba a pasar cuando yo viniera para acá. Yo sé que tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios que perdona, tú eres un Dios paciente, tú eres un Dios o sea, y ahí cuando tú ves eso, ahí es que tú ves el carácter de Dios. O sea, Jonás conocía el carácter de Dios. Jonás conocía que aunque Dios había decretado un juicio para la ciudad de Nínive, Dios era un Dios misericordioso. Y ahí vemos que Dios ¿verdad?, es propicio a perdonar cuando unas personas que ni siquiera lo conocían. Porque Nínive, si usted conoce la historia, Nínive era una ciudad malvada, una ciudad pecadora. Pero cuando vemos a un pueblo que se humilla, Dios es un Dios pronto a perdonar, porque eso es lo que Dios quiere. Dios se duele del pecado. Dios no quiere que nosotros estemos pecando. Entonces, cuando ve que la gente se humilla de corazón, Dios es un Dios perdonador, y Jonás sabía eso.
Y ahí en ese capítulo 4 es que tú ves ese carácter tan hermoso del Señor. Otra historia es la historia del hijo pródigo. Cuando nosotros vemos la historia del hijo pródigo, antes de preguntarnos si nosotros somos ese hijo pródigo, veamos el carácter de ese padre. Cuando dice que ahí nosotros podemos ver que él estaba pendiente, velando que su hijo viniera. Vemos un padre que corre hacia él. Vemos un padre que perdona. Vemos un padre que ama, que no saca las cosas en cara, que restaura. Esos son carácter de Dios. Por eso es que Jesucristo dio esa parábola y enseñó eso, porque ahí tú ves el carácter de Dios. También en la historia de la mujer adúltera, ahí podemos ver que Dios no minimiza el pecado, porque Dios no lo minimiza, pero Dios también muestra misericordia cuando hay un pecador arrepentido. Cuando hay un pecador arrepentido, Dios no lo deja en el suelo. También descubrimos el carácter de Dios en la historia de la cruz. Cuando nosotros vemos la historia de la cruz, nosotros vemos que Dios es un Dios santo y que Dios dice que el pecado debe ser juzgado. Pero también en la historia de la cruz nosotros vemos el amor de Dios, donde Dios decidió cargar Él mismo con el juicio del pecado por amor. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que la justicia y el amor, la justicia de Dios y el amor de Dios no compiten, sino que se complementan el uno al otro. ¿Ves? La historia de la cruz es una historia hermosa, porque Dios juzga el pecado, pero muestra amor a través de esa misma acción. Eso es algo hermoso. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús, cuando lava los pies, nosotros nos damos cuenta que Dios es un Dios que sirve. Dios es un rey que se arrodilla, un Señor que nos enseña humildad, que nos enseña a ver al otro mayor que uno. Ahí nosotros también vemos el carácter de Dios en la historia, cuando nosotros vemos a un Dios ¿verdad? que se arrodilla a lavarle los pies a los discípulos. Nos está enseñando humildad, que Dios es un Dios humilde, y Dios dice que a los humildes los ensalza, y a los soberbios, ¿verdad? Él los mira de lejos. Entonces te das cuenta que en cada historia, que en cada milagro, que en cada mandato, que en cada profecía, nosotros podemos ver el carácter de Dios. Entonces nosotros empezamos a conocer más a Dios, y nosotros podemos entonces ver por qué Él actúa como actúa. Y eso es lo hermoso. Y, ¿verdad? Hasta aquí yo quiero dejar este estudio. No es un estudio, ¿verdad? Es una conversación, un aprendizaje. Yo quiero que mediten en esto. Y los quiero dejar con una frase final, ¿verdad? Para que piensen en eso y para que mediten en esa frase. No estudien la Biblia para saber más de Dios. Estudia la Biblia para conocer más a Dios. Nada, espero que haya sido de bendición. Espero que de ahora en adelante, ¿verdad?, podamos ver el carácter de Dios a través de su escritura, ¿verdad? Poder conocerlo más y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Así que nada, los dejo. Vuelvo y les repito, denle like, suscríbanse, denle a la campanita para las notificaciones, compartan, y nos vemos en un próximo episodio. Dios me les bendiga.